proyecto de acuerdo sobre el nombramiento inconstitucional del ciudadano Calixto Ortega como presidente del Banco Central de Venezuela. Todo, presidente. Gracias, secretario. Para este punto hay 2 diputados inscritos y tiene el derecho de palabra el diputado Rafael Guzmán y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes. Presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Nuevamente, el gobierno de Nicolás Maduro viola la ley y la Constitución con la designación de Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco Central de Venezuela. Pero no es solamente eso lo que preocupa, sino es que deja en evidencia el desprecio que tiene este gobierno a la institucionalidad, independencia y autonomía del Banco Central de Venezuela, que es el primer paso fundamental para recuperar la economía venezolana. Miren, no nos vamos a extender en temas de nepotismo en el nombramiento que hay de este señor como presidente del Banco Central, ni tampoco nos vamos a extender ni vamos a hacer hincapié en la repartición de cuotas de poder que hace el régimen para mantener a distintos grupos contentos, tranquilos. Vamos a limitarnos a exaltar aquí, y revisemos aquí, exponer en este foro los méritos y experticia que pueda tener este venezolano para ser designado presidente del Banco Central. Miren, este ciudadano Calixto Ortega Sánchez ocupó cargos diplomáticos desde el año 2008. Y todos sabemos cuál era la política de repartición de cargos que ha mantenido el régimen desde Hugo Chávez, la presidencia de Hugo Chávez, el régimen de Nicolás Maduro, en cómo se ponen distintos ciudadanos a ejercer los cargos, sobre todo en la Cancillería, donde no se sirve a los intereses de la República, sino que se sirve a los intereses del gobierno de turno. Y esa política, por supuesto, desde la Cancillería se repite en todos los espacios de la administración pública. Pero después de haber ejercido todo ese tiempo distintos cargos consulares en la Cancillería, lo llevan a PDVSA en noviembre del 2017, específicamente para ser vicepresidente de finanzas de Citgo. 10 días antes de que metieran presa toda la directiva. 10 días antes. Y en Citgo no hizo nada. Citgo sigue siendo, lamentablemente está corriendo el mismo camino de PDVSA, la PDVSA quebrada, la PDVSA endeudada, y hoy Citgo, nuestra tacita de plata como patrimonio en el exterior, a punto de ser tomada por los acreedores. Y allí ocupó el cargo hasta principios de este año. Y ahora lo designan presidente del Banco Central de Venezuela. Señores, para ser presidente del Banco Central de Venezuela se necesitan una experiencia de más de 10 años en materia bancaria. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, el único mérito de este señor pareciera ser llevar el mismo nombre de uno de los grandes enchufados de este país. Y eso, pues, lamentablemente va aún más en detrimento de la economía venezolana. Y nos preguntamos, entendiendo
este currículum de este ciudadano, bueno, vamos a hacernos las preguntas de rigor. ¿Es capaz Calixto Ortega Sánchez de darle autonomía al Banco Central de Venezuela? ¿Es capaz Calixto Ortega Sánchez de decirle al país que la economía venezolana está enferma y que requiere de cambios profundos? ¿Es capaz Calixto Ortega Sánchez de explicarle a Nicolás Maduro que no puede seguir aumentando el salario cuando a él le obligan a emitir dinero inorgánico superior al aumento que promulgan? ¿Es capaz este muchacho de decir eso? ¿Es capaz de parársele enfrente y decirle, señores, no podemos seguir imprimiendo dinero inorgánico? Tenemos que explicarle al país cuáles son las cifras. Pareciera que no. Pareciera que en este Banco Central se va a hacer lo que este presidente obedezca desde Miraflores. Porque en 18 meses, en los últimos 18 meses, hemos tenido 3 presidentes del Banco Central. ¿Y qué se hace en el Banco Central ahorita? Se publican las cifras de inflación. ¿Se publica el PIB? No. Se publican los resultados del Mundial de Fútbol. Revisen en las cuentas de comunicaciones del Banco Central. Eso es lo que hay. ¿Ah? ¿Cómo va el Mundial? Entonces, creemos que nada de esto va a suceder en pro de la economía venezolana con el ciudadano Calixto Ortega Sánchez. ¿Y qué tenemos hoy por hoy? Producto de la desinformación del Banco Central de Venezuela, producto de haber convertido al Banco Central de Venezuela en una oficina de financiamiento del Ejecutivo Nacional. Bueno, tenemos la inflación más alta del mundo. Tenemos una liquidez que se ha aumentado de enero a la fecha en un 800%, en más de un 800%. Acabamos de anunciar el índice de inflación más alto de la historia el mes pasado, de 110%, acumulando la inflación en lo que va de año de 1995 y anualizada de mayo a mayo de más de 24.000%. Eso es lo que hay. ¿Y a quién nombran en el Banco Central de Venezuela? Tenemos autonomía en el Banco Central de Venezuela. Y allí es donde nosotros tenemos que hacer el hincapié. Venezuela necesita de instituciones sin rostro, señores. Venezuela necesita de instituciones que sean reconocidas por la labor que hacen y no por quién las dirige. Y la tragedia que tenemos nosotros en Venezuela es que ustedes ven, ¿quién está en el SENIAT? El hermano de fulano. ¿Quién está en la Cancillería? La hermana de sutano. ¿Quién está en el Ministerio de Relaciones tal? El compadre de Felipe. Así van. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Las instituciones están sesgadas, están en función de un proyecto político y no en función del servicio que deben prestar. Y esa institucionalidad, autonomía y transparencia, tenemos que recuperarla desde las escuelas, hospitales, hasta los ministerios. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en Venezuela. Que el policía meta preso al malandro y no al que piensa distinto. Que los jueces metan preso a los delincuentes, independientemente de la familia, de la plata que puedan tener o el nombre que puedan llevar. Que las Fuerzas Armadas defiendan la soberanía y velen por los intereses de la República y no dependan del Ejecutivo o de quien aprueba los ascensos. Esa es la Venezuela institucional que nosotros tenemos, que necesitamos, que nosotros queremos, una institución sin rostro. Desde esta Asamblea Nacional, la primera ley que se aprobó fue la del Banco Central de Venezuela, porque nosotros aquí en la Asamblea Nacional sí sabemos cuáles son los errores,
Sí reconocemos que la economía venezolana está enferma y que necesita que el primer paso que hay que dar es recuperar la autonomía, la institucionalidad y la transparencia en el manejo del Banco Central de Venezuela, para recuperar la política monetaria, para recuperar la política cambiaria y para darle sensatez al manejo de los recursos de todos los venezolanos. Esa lucha institucional, esa Venezuela institucional sin rostro, es la que nos ha llevado a la gran mayoría de los venezolanos de esta generación política a meternos en esto. Es por eso que nosotros luchamos y seguiremos luchando. No descansemos desde esta Asamblea Nacional y rechacemos la designación de Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco Central de Venezuela, violando todo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y hasta en la ley del Banco Central que ellos hicieron a su medida. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado Rafael Guzmán. Para cerrar este punto, tiene el derecho de palabra el compañero diputado Carlos Prosperi. Buenas tardes, colega presidente, colega parlamentario. Sí, bueno, en efecto, una vez más vemos cómo el gobierno nacional sigue violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la sigue violando porque no es la primera vez que nos conseguimos que estos señores designan el presidente del Banco Central de Venezuela sin la aprobación posterior de la Asamblea Nacional. Y eso ocurrió porque debemos recordar que el último presidente nombrado fue en el año 2014, que fue Merente. Y en el 2017 incorporan a Ricardo Sanguino un tiempo y después incorporan a Ramón Lobo hasta hace apenas unos días. Y esto nos llama poderosamente la atención algo, que es que el gobierno, como dice uno, no ha dado pie con bola. Y esto por la sencilla razón de que durante 6 años de gobierno de Nicolás Maduro han pasado 6 presidentes por el Banco Central de Venezuela. Cuando establece la normativa que el presidente del Banco Central de Venezuela puede ser designado por un periodo de 7 años. Y ahí está, cuando estos 6 presidentes, el que tuvo un poco más desde el 2014 hasta el 2017 fue Meréndez, y Meréndez estuvo ahí por la simple razón de que no se atrevían a violar la norma constitucional y no tenían la aprobación de esta Asamblea Nacional para poder designar un nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. Pero cuando uno observa cada una de estas irregularidades, uno dice, oh sorpresa, cuando aquí se incumple el artículo 318 de la Constitución. El artículo 318 de nuestra Constitución es claro cuando establece que las competencias monetarias estas son exclusivas del Banco Central de Venezuela, pero que además el Banco Central de Venezuela, el objetivo es la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda. Cuando el año pasado, en octubre del año 2017, recibió el Banco Central de Venezuela Ramón Lobo, bueno, el precio del dólar que a ellos no les gusta que se nombre por ahí, costaba un dólar 40.000 bolívares. Hoy en día, casi un año después de esa administración del Banco Central de Venezuela, nos conseguimos con que ese dólar innombrable cuesta 3.300.000 bolívares. Eso nos llama a una inflación de 8.250% de la moneda. O sea, ahí están las realidades de lo que ha venido haciendo el gobierno, que gracias a las erradas políticas en torno a la economía nos han llevado a una gran devaluación y que estemos atravesando la crisis que atravesamos hoy los venezolanos. Pero una vez más se sigue improvisando, designando personas por designarla, como bien lo decía nuestro colega diputado Rafael Guzmán, por el compadrismo, por el amiguismo, porque pareciera que el único currículum necesario que se tiene que tener hoy en día es ser militante del partido de gobierno, que algún familiar esté ahí para poder optar a un cargo gubernamental. Y si el gobierno no rectifica, lamentablemente vamos a seguir por un despeñadero y no vamos a tener una solución a la crisis que golpea a los venezolanos. Pero fíjense que eso no solo se queda ahí. Ahí nos conseguimos con que hace algunos días el gobierno no le gusta que se nombren todo este tipo de números
pero ellos prácticamente oficializan un nuevo dólar que no es el dólar de las tasas DICOM, ni el PROCON, ni cada una de estas cosas, que son las remesas familiares. 2.200.000 bolívares están pagando por un dólar de las remesas familiares. Ahí está, a confesión de parte, relevo de prueba, esas son cifras oficiales. El venezolano hoy en día, con este nuevo aumento de salario, lo que gana son $2.50 de acuerdo a los índices oficiales de este mismo gobierno, que no lo estamos inventando dentro de la Asamblea Nacional. Y para cerrar esta intervención, yo también les quiero decir que no solo se están violando el 318, sino el 319 de nuestra Constitución. Y se viola el artículo 319 claramente cuando dicen que es responsabilidad del Banco Central de Venezuela justamente rendir cuentas. ¿Y a quién le rinden cuentas estos señores durante estos 3 años que han estado ahí desde el 2015? Porque a la Asamblea Nacional no le rinden cuentas. ¿A quién le entregan los informes? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Banco Central de Venezuela? No le rinden informes absolutamente a nadie. No hay ningún tipo de publicación porque no les interesa que Venezuela sepa, de acuerdo a sus cifras truncadas oficiales, la grave inflación que estamos viviendo nosotros aquí en Venezuela. Pero yo le quiero pedir a esta Asamblea Nacional que, de acuerdo a lo que establece la última parte del artículo 319, aquí se nombre o se designe una comisión auditora externa que investigue el Banco Central de Venezuela, porque además es potestad de esta Cámara. Que esta Cámara, conjuntamente la Comisión de Contraloría con la Comisión de Finanzas, puedan exigirle al Banco Central de Venezuela que le rinda cuenta a los venezolanos sobre una auditoría exhaustiva y que no sigan los venezolanos pagando las penurias de unos delincuentes que se han enriquecido a costilla de los venezolanos. Muchas gracias y muy buenas tardes, señor presidente y colegas parlamentarios. Gracias, diputado Carlos Prosperi. Hay un proyecto de acuerdo. Le solicitamos al señor secretario que dé lectura al mismo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo de rechazo a la designación de Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco Central de Venezuela. Considerando que el martes 19 de junio de 2018 la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente aprobó la designación de Calixto Ortega Sánchez, titular de la cédula de identidad 16.834.560, como presidente del Banco Central de Venezuela, violentando el principio de autonomía que debe tener el Banco Central de Venezuela, de acuerdo con lo establecido en el artículo 318 constitucional y el procedimiento previsto en la ley del Banco Central de Venezuela para tal designación. Considerando que corresponde al presidente de la República la designación del presidente del Banco Central de Venezuela y su directorio, para la cual se debe seguir el procedimiento establecido en la ley, que consiste en la conformación de un comité de evaluación de méritos y credenciales, integrado por 2 representantes electos por la Asamblea Nacional, 2 representantes designados por el Ejecutivo Nacional y un representante escogido por el Consejo de Vicepresidentes del Consejo de Ministros, que verificará y evaluará las credenciales y los requisitos de idoneidad de los candidatos al directorio, lo cual incluye al presidente del banco, considerando que el comité de evaluación de méritos y credenciales en su procedimiento público deberá cumplir con al menos las siguientes etapas: elaborar una lista de candidatos elegibles, en la cual deberá haber por lo menos el triple de los cargos vacantes, recabar información de cada candidato mediante una hoja de vida que permita verificar de manera clara e inequívoca el cumplimiento de los requisitos para el cargo y detectar posibles conflictos de intereses que interfieran con el cumplimiento de su función. Publicar un resumen de la hoja de vida de los candidatos en por lo menos un diario de circulación nacional dentro del lapso de 10 días hábiles posterior a la fecha del cierre del proceso de postulaciones. Considerando que el artículo 18 de la Ley del Banco Central de Venezuela establece los requisitos que deben reunir los candidatos al directorio, lo cual incluye al presidente del banco, exigiendo que debe ser de nacionalidad venezolana, ser persona de reconocida competencia en materia económica con al menos 10 años de experiencia, no haber sido declarado en quiebra o condenado por delitos contra la fe pública, la propiedad o el fisco, ni inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar servicio público, y no tener parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad con el presidente de la República o su cónyuge, con el ministro encargado de las finanzas o su cónyuge, o el presidente de la Asamblea Nacional o su cónyuge, o inclusive en algún miembro del directorio y su cónyuge.
considerando que el artículo 19 de la Ley del Banco Central de Venezuela establece que es incompatible con el ejercicio del cargo del presidente del banco o de director desarrollar labores de activismo político o desempeñar funciones directivas en organizaciones políticas, gremiales, sindicales o corporaciones académicas, celebrar por sí o por interpuestas personas contratos mercantiles en el banco y gestionar ante este negocio propios o ajenos con tales fines, mientras dure su cargo y durante 2 años siguientes al cese del mismo. Ser accionista o directivo de las sociedades mercantiles de carácter financiero, poseer acciones o títulos valores del mercado financiero o de instituciones financieras o empresas relacionadas. Realizar actividades que puedan menoscabar su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, producir conflictos de intereses o permitir el uso de información privilegiada. Considerando que, en perjuicio del principio de separación de poderes, la Ley del Banco Central de Venezuela fue reformado el 30 de diciembre del 2015 con el claro objetivo de suprimir las facultades de la Asamblea Nacional en la ratificación del presidente del banco, la designación de 2 miembros del directorio, la conformación del Comité de Evaluación de Méritos y Credenciales y la remoción mediante el voto de las 2/3 partes de sus integrantes de cualquiera de los miembros del directorio, lo cual procedía previo informe de solicitud de remoción enviada por el directorio. Considerando que esta Asamblea Nacional promulgó una reforma en la Ley del Banco Central de Venezuela el 3 de marzo del 2016, con el objeto de otorgarle autonomía al Banco Central de Venezuela y establecer el procedimiento donde la Asamblea Nacional de Venezuela puede dar el permiso, evaluar y calificar al presidente del banco. Sin embargo, tras escrito consignado por el Nicolás Maduro el 17 de marzo del 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial del Decreto número 2179 con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela de 2015, evidenciando un claro motivo político en la decisión. Considerando que como consecuencia de la falta de la autonomía del Banco Central de Venezuela no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales a efectos de ejercer una política monetaria eficaz, toda vez que no ha publicado el índice de inflación desde diciembre del año 2015, ha contribuido en el espiral hiperinflacionario al imprimir dinero inorgánico para financiar el gasto público y es utilizado por el Ejecutivo Nacional para escapar de los controles parlamentarios en materia de operación de crédito público inconvenientes para Venezuela. Acuerda, primero, denunciar la inconstitucionalidad e ilegalidad del nombramiento de Calixto Ortega Sánchez, titular de la cédula de identidad número 16.834.560, por cuanto fue designado por un órgano ilegal, inconstitucional y fraudulento, en violación al principio de autonomía del Banco Central de Venezuela, consagrado en la Constitución de la República y el procedimiento previsto en la Ley del Banco Central de Venezuela. Segundo, rechazar el nombramiento de Calixto Ortega Sánchez en virtud de la falta de cualidad para ejercer el cargo del presidente del Banco Central de Venezuela. Tercero, exigir el cumplimiento del procedimiento establecido por la ley para el nombramiento del presidente del Banco Central de Venezuela. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, los 26 días del mes de junio de 2018, año 207 de la Independencia y 158 de la Federación. Es todo, presidente. Gracias, ciudadano secretario. En consideración, los diputados y diputadas que estén por aprobar el referido acuerdo leído por Secretaría, por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Había una solicitud del diputado Carlos Prosperi de una comisión, pero en consideración de la directiva, que se remita a la Comisión Permanente de Finanzas para que siga indagando y haciendo todo lo pertinente en el punto sobre el Banco Central de Venezuela. Continuamos con el orden del día, ciudadanos.